tenemos ya a Michael Chamberlain. Le quiero dar la bienvenida. Michael, ¿cómo estás? Hola, hola, Alberto, buen día. ¿Cómo te va? Ernesto Ledesma está en la conferencia de prensa matutina, debe estar ya de regreso, si no es que se detuvo por ahí a desayunar alguna guajolota muy al estilo presidencial. Ok, Pero, pero mientras tanto, queremos conversar contigo a propósito de un artículo que publicas en Rompeviento, que me parece muy interesante y también, por supuesto, muy oportuno. El título de este artículo se llama A la mitad del mandato, la reforma eléctrica o un cambio de paradigma del desarrollo. Y en este texto abordas esta contradicción o este debate que se ha dado a propósito de la decisión del presidente López Obrador de modificar la ley, lo que tiene que ver con la industria eléctrica del país. No fueron pocos los que han criticado la propuesta presidencial con argumentos como que López Obrador a la apuesta a la energía con fuentes fósiles en lugar de la energía renovable, como es aparentemente la tendencia que existe en el resto del mundo. Y digo aparentemente porque también en algunos casos tiene sus bemoles la generación de energía a partir, por ejemplo, de las fuentes eólicas. Y uno de esos bemoles ocurre en el sureste de México con la instalación de plantas eólicas sin la consulta a las comunidades donde se colocaron. Es parte de lo que tú abordas en este artículo, Michael, pero tú planteas algo más allá, la revisión del paradigma de qué queremos hacer, del paradigma del desarrollo que implicaría el destino de la Comisión Federal de Electricidad, mantenerlo como se tiene hasta ahora, la Comisión Federal como la cabeza de la generación eléctrica del país, o pensar en un modelo diferente más cercano a la gente. ¿De qué va? ¿De qué va y qué nos puedes comentar sobre este artículo que publicas en Rompeviento, Michael? muchas gracias, Alberto. Sí, justamente, vaya, yo creo que estamos de acuerdo en que se necesita cambiar de tipo de energía, ¿no? El tema del calentamiento global es un asunto muy serio y tiene muchas afectaciones y eso si lo vemos a futuro para las nuevas generaciones, pues todavía más. Ojalá sí podamos avanzar hacia esquemas donde podamos prescindir de la energía fósil. Y en ese sentido, es importante ver cómo vemos nuevas formas de extracción de energía o de producción de energía. Pero un ejemplo, bien lo pones tú, es la energía eólica. A mí me tocó acompañar durante varios años a grupos de comunidades, en comunidades indígenas en el istmo de Tehuantepec y es verdaderamente un desastre lo que han hecho en la región, justamente las empresas eólicas. Según los datos que encontré, hay 68 parques eólicos en el país, en 14 estados, y casi la mitad de esos se encuentran en el istmo de Tehuantepec por los vientos que existen. Pero ha habido una política que ha terminado afectando a las poblaciones indígenas de una manera muy preocupante. No solamente digamos, por la contaminación visual que tienen estos aerogeneradores en casi toda la región del istmo, eh, sino también por las afectaciones que hay al acceso a los recursos, a la manera en que los pueblos indígenas se relacionan con el territorio, al acceso al agua, a la fauna. Recuerdo que una de las demandas que hacían las comunidades es que hay un murciélago endémico del istmo que estaba entrando ya en etapa de extinción porque pues no veían estos aerogeneradores y se estrellaban contra ellos porque esa era la ruta igualmente que la ruta de aves que vienen de Canadá hacia Sudamérica cada año. En fin, tenía estos muchos efectos negativos hacia las comunidades. Hay todavía un modo de negociación individual con los dueños de las parcelas, aunque son comunidades agrarias, y entonces no había una negociación con la asamblea y de ahí pues las quejas que ha habido como mencionabas, Alberto, de falta de consulta a los pueblos indígenas, en fin, no hace falta ser indígena
para ser afectado por este tipo de políticas. Entonces, visto desde esa perspectiva, pues uno dice, no, no queremos ese modelo porque nos está destruyendo, pero ¿cuáles son las alternativas? El presidente quiere ponerle más énfasis a la Comisión Federal de Electricidad. Probablemente parte de los argumentos que estoy dando son los que está él mirando y pensando. Pero también pienso en que el otro esquema no ha sido tampoco muy bueno. Muchos de estos grupos que se quejan en el istmo de Tehuantepec, de estos parques eólicos y que han emprendido luchas en contra de las empresas, al mismo tiempo forman parte de un movimiento de resistencia al pago a las altas tarifas de la luz. Y esto pasa en Oaxaca, en Chiapas, evidentemente en Tabasco, porque el mismo presidente inició el movimiento de resistencia al pago en Tabasco, en Veracruz y en el centro del país, en varios estados. Ahí la Comisión Federal de Electricidad, al menos desde que lo vengo siguiendo yo y de acuerdo a los datos que he encontrado, en el 2009 empezó a disparar las tarifas en la zona de Chiapas, mucho antes del 95 en Tabasco, por ejemplo. Entonces, las personas que antes pagaban 70 pesos empezaban a recibir cobros por 3,000 pesos o más, y les hacía impagable la luz porque pues, era mucho más caro que los ingresos que tenían mensualmente. Estoy hablando de comunidades indígenas también, casas que tenían a lo mucho 3 focos y pues ni refrigerador, ni microondas, ni mucho menos. Y esto generó también un movimiento enorme. En algún momento se mencionaba que casi la mitad de la población en Chiapas estaba en resistencia al pago de la luz y más de la mitad en Tabasco. Es decir, tampoco ha sido fácil la negociación o el trato con la Comisión Federal de Electricidad. Hubo muchas denuncias en su momento de cuadrillas de trabajadores de la Comisión Federal que cortaban tramos enteros de la carretera que afectaban a varias comunidades de manera simultánea con el corte de la luz. Esto generó muchos métodos de resistencia, de reconexión popular, incluso situaciones muy peligrosas y lamentables como tener que amenazar a los trabajadores de la Comisión Federal con echarles un cubetazo de agua mientras estaban bajando las cuchillas de las líneas de electricidad. Llegó el grado, Alberto, y me tocó verlo eso en las Choapas, en Veracruz. Me tocó ver directamente cuadrillas de gente armada en camiones, en camionetas de la Comisión Federal de Electricidad, que eran guardias privadas justamente para defenderse de la población. Es decir, hay un problema también serio en la manera en que la Comisión Federal se ha manejado con respecto a estas poblaciones. No se sabe por qué, pero bueno, en 2019, ya con el presidente López Obrador en funciones, hubo una amnistía para el caso de Tabasco, en donde hubo un borrón y cuenta nueva para quienes debían la luz y una reasignación a la tarifa más baja a los usuarios domésticos. Pero esto no ha pasado en el resto de los estados. Esto no sabemos hasta dónde va ni si se ha considerado. La gente sigue en resistencia al pago de la luz y frente a en este panorama, pues no necesariamente es una buena noticia que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, mi reflexión es hacia dónde vamos. Y no es un asunto de si nos vamos por la vía de la producción privada o la producción estatal, sino en el modelo que se tiene para la producción de energía y si ponemos en el centro a la persona humana como fin último, como quisiéramos los que creemos en los derechos humanos como medida de relaciones y civilidad, o si ponemos en el centro las empresas. Y ahí no importa si son públicas o son privadas. Ahí lo que importa es la rentabilidad y que pague quien tiene que pagar y si no, que se le corte la luz en este caso, ¿no? Y me parece que ahora que ponen sobre la mesa la importancia de volver a discutir la reforma eléctrica y diría yo
tendría que ser la reforma energética en general. Eh, Habría que volver a poner en el centro cuáles son las principales preocupaciones. Yo esperaría que desde una perspectiva transformadora pudiéramos volver a poner a la persona en el centro o ponerla, si no ha sido el caso, en el centro de las preocupaciones y no al Estado como tal, ¿no? Y retomo un libro que a mí me impactó mucho en su momento de Amartya Sen, una economista que ganó el Premio Nobel de Economía en el 98, él es indio, y él recoge las experiencias de las comunidades de autogestión en la India, y desde esta perspectiva más de derechos humanos decía, hay que pensar el desarrollo de otra manera, ¿no? El desarrollo no es el aumento, no debería estar enfocado en las rentas o en el aumento del Producto Interno Bruto, o el desarrollo tendría que estar entendido como libertad, como la expansión de las libertades de la persona, ¿no? Y me parece que es muy provocador su pensamiento, que además ha sido recogido por muchas agencias de Naciones Unidas. El PNUD tiene muchos enfoques en sus programas desde Amartya Sen, y es habilitar a la persona a que tenga acceso a la tecnología, en este caso a la energía eléctrica, pero podría ser cualquier otro caso, para poder ampliar, expandir su campo de libertad, ¿no? Entonces, si lo ponemos desde ese enfoque, me parece que el desarrollo las políticas de desarrollo tendrían otras caras que no son ni las de las eólicas en el Istmo de Tehuantepec, ni de la actual Comisión Federal de Electricidad, sino una que permita a nivel local, pues darle más posibilidades a las poblaciones de ejercer su poder de actuar, digamos, con estos recursos a la mano y con menos dependencias ni al Estado ni a los privados, ¿no? Es un libro que yo recomiendo mucho, a mí realmente me iluminó bastante, y por ahí en el artículo pongo la liga, ¿no? Pues de eso se trata, Alberto. ¿Cómo pudiéramos resolver esta encrucijada, Michael? Por un lado, tenemos esa necesidad de que como tú mismo dices, se ponga en el centro de la discusión del debate, no solo en el tema de energía eléctrica, sino en muchos otros de la política pública. Pero ahora hablamos de la energía eléctrica. Poner en el centro del debate el interés de las personas, de los ciudadanos, como se planteó esta situación en el tema de las plantas de generadoras de energía eólica en el istmo de Tehuantepec, donde se instalaron a contrapelo de la decisión de las comunidades con negociaciones personales. Y bueno, de la discusión era justamente eso, ¿no? Que había casos de personas que tenían una planta o una torre de generación de electricidad con energía de los vientos, y ellos mismos no tenían acceso a la electricidad, por ejemplo, esta paradoja que ahí existe, Exacto. además de todo lo que implica te pongan una planta, una torre de esa naturaleza, sin el cuidado pertinente, la erosión que existe a los terrenos aledaños, las afectaciones por la estática, porque yo entiendo que no se cuidó ni siquiera eso, en fin. Pero ¿cómo llegamos a cambiar este paradigma, Michael, si tomamos en cuenta todo el cúmulo de intereses que hay ahorita mismo alrededor de la Comisión Federal de Electricidad y la generación de esta energía en todo el país? La discusión se ha concentrado hasta ahora en los contratos de los generadores privados, en la pelea que se anticipa en tribunales internacionales, en todo esto, esa batalla que se libra desde el gobierno federal, por ejemplo, con los gasoductos para abastecer de gas a la Comisión Federal de Electricidad en exceso. O sea, se contrataron cantidades de gas que pueden servir hasta para 10, 15 años, o sea, no se necesita tanto. En fin, que la discusión genera en todo eso. Y el mismo presidente insiste cada que puede que lo que le interesa es que las tarifas no suban, inclusive bajen. Es como una contradicción, una paradoja. ¿Cómo llegamos a ese cambio de paradigma que tú planteas en este escenario, el de ahorita, el actual, Michael? Eh, Mira, lo voy a poner de esta manera.
En este modelo de desarrollo, digamos, del siglo XX, había mucho énfasis en generar las capacidades del Estado. Ahí se creó Pemex, se creó la Comisión Federal de Electricidad, en fin, el gobierno tuvo muchas empresas paraestatales, ¿no? En este periodo más neoliberal, como lo nombra el presidente, se pasó del enfoque del Estado al de las empresas privadas. Eh, y a mí me parece que en esta vuelta de tuerca, justamente por lo que mencionas, Alberto, habría que cambiar de paradigma hacia las personas. Es decir, no volver al paradigma del Estado, sino volver al de las personas desde una perspectiva de derechos humanos. Lo explico de esta manera. Cuando uno mira las consultas a poblaciones indígenas, perdón que insista en el esquema de los pueblos indígenas, pero son los que más claramente eh, tienen enmarcados sus derechos de decisión, aunque deberían ser de todos, ¿no? Las consultas normalmente son para ver si la empresa se le permite trabajar o explotar determinados recursos. Y esto es las privadas y las públicas. Lo mismo pasó con el Tren Maya, ¿no? Eh, las consultas nunca son para ver qué es lo que quiere la gente en términos de desarrollo para su región. ¿Me explico? Es decir, la discusión es lo que quiere la empresa y no lo que quiere la gente, y siempre es a contrapelo, la consulta y el debate y la negociación es a contrapelo, ¿no? De tal manera que puedan, si no convencer, someter a, a las poblaciones locales que acepten las condiciones que le están poniendo las empresas. Y yo sí creo que hemos dejado crecer mucho a estas empresas sin darles muchas responsabilidades. Eh, Recuerdo en el estado de Oaxaca cómo las empresas primero iban y negociaban con el gobernador. Creo que fue en el caso con Murat, el caso que yo conocí, y había una cláusula en esta negociación de que si había oposición social a la construcción de los parques eólicos, entonces se les iba a indemnizar por parte del Estado. Y entonces, cuando llega el nuevo gobierno con este tipo de cláusulas y la oposición en el Istmo de Tehuantepec decían, bueno, el gobierno no tiene dinero para pagar una penalidad de ese tipo, entonces el gobierno se vuelve cómplice de la empresa para obligar a la población a aceptar los parques eólicos. O sea, hay una maquinación que me parece que está puesta al revés. Yo sí creo que debe haber un control sobre el negocio como lucro, ¿no? O el desarrollo como lucro, insisto, y empezar a ponerlo más desde la perspectiva de la expansión de las libertades de la persona. Esto implica que los planes de desarrollo tendrían que hacerse de manera de lo local a lo nacional, o sea, de lo local pasando a lo regional y no al revés. ¿Cómo hacemos consultas en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, para que no sea la buena idea de quien está gobernando, sino la deliberación y la discusión de las comunidades de lo que quieren de abajo hacia arriba? Me parece que el primer paso que habría que dar, Alberto, y me parece es una gran discusión de cómo podemos pasar a estos nuevos modelos de desarrollo, porque el estatista y el neoliberal no nos excluyen al final del día en ambos modelos a la población en su conjunto. Yo lo que pongo ahí es, ojalá hubiera ese debate, así concluyo mi artículo, ojalá hubiera ese debate y por lo menos abrir la discusión, ¿no? Antes de hacer la reforma, ¿no? Porque además hay una parte del camino ya andado, al menos yo lo entiendo de esa manera, en lo que se refiere a una parte fundamental de la transformación de los intereses, sacarlos del ámbito empresarial y también del estatal, que en los últimos gobiernos, Michael, coincidirás conmigo, ya no se sabe si el interés estatal es también el empresarial, tanta fue la imbricación que hubo por allí. Pero bueno, hay un camino andado que es el convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de que se hagan consultas en las comunidades antes de tomar cualquier decisión de política pública que les afecte.
Y ese es un convenio que ha costado mucho que se aplique en México y que el gobierno del presidente López Obrador ha ratificado en distintos momentos su intención de mantenerlo y de aplicarlo y llevarlo a la práctica. Esa puede ser de entrada una ruta que nos diera un espacio para empezar a hacer esa transformación de este paradigma, de este modelo que tú planteas, porque por algún lado hay que iniciar, ¿no, Michael? ¿Cómo ves eso? No, efectivamente. Digo, para el caso de los pueblos indígenas, efectivamente. Pero yendo un poquito más allá, Alberto, yo creo que no solamente se le debe consultar cuando alguno de estos planes les afecte. A mí me parece que tiene que haber una política de consultarle siempre qué es lo que quieren, ¿no? Ustedes hacer para salir de situaciones y a veces la salida de la situación de la pobreza no tiene que ver tanto con la economía, sino con la marginación política que se le tiene a las comunidades. Entonces, si estas consultas fueran permanentes, a lo mejor incentivamos a que haya asambleas indígenas, en este caso indígenas, para poder decidir, mira, en lugar de un tren, ¿por qué no hacemos tal o cual cosa? ¿No? En fin, o sea, que sea decisión de las personas. Me parece que es lo que nos trata de enseñar a Amartya Sen en su libro y a partir de experiencias en la India que han sido exitosas. Y todas, Alberto, tienen que ver con el poder local, ¿no? Es a nivel de cancha, digamos, en donde la gente vive su día a día, en donde se pueden tomar decisiones concretas que les afecten a su vida, ¿no? Entonces, el desarrollo tiene que ser visto desde ahí, desde lo local, y no desde grandes planes nacionales, que ya la idea misma de la nación empieza a sacarnos cierta comezón, ¿no? Mejor pensemos en generar espacios de participación y decisión mucho más al alcance de la gente. Así es, como diría John Lennon, power to the people. Michael Chamberlain, muchas gracias. Gracias por participar en Momentum y por darnos luz en este tema que me parece es importante no quitar la mirada por allí, porque son de ese tipo de discusiones las que deberíamos privilegiar, porque estas sí cambian la situación de las personas y no las otras que nada más se entretienen a un círculo de periodistas, intelectuales, políticos, etc. Así es que, te agradezco mucho. Michael, power to the people. Gracias. Así es. Muchas gracias, Alberto. Suerte, hasta luego. Saludos, hasta luego. Igual.